Bienvenidos a un episodio más de La riqueza de las Escrituras. Soy tu servidor, Jorge Salazar, y hoy quiero explorar contigo algunos hechos asombrosos sobre la historia en los Evangelios de la mujer que sufría de flujo de sangre y que fue sanada por Jesús cuando ésta tocó el borde de su manto. Aunque la historia es muy familiar para la mayoría de nosotros, cuando leemos la Biblia demasiado rápido, corremos el riesgo de perdernos algunos de los sorprendentes tesoros que los escritores dejaron para nosotros bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo llamó Jesús a esta mujer después de escuchar que era ella quien había tocado al Mesías? Bueno, Jesús la llamó hija. Esto podría no sorprenderte a primera vista, pero los tres evangelios se aseguran de registrar cuidadosamente que Jesús la llamó hija. No hay ninguna otra mujer en todo el registro de las Escrituras que haya sido llamada hija por Jesús. De manera que nos vemos obligados a preguntarnos por qué Jesús la llamaría hija. Para profundizar en este tema, tenemos que aprender algunas cosas sobre el contexto cultural que enmarca este acontecimiento. En la cultura judía había unas cuantas razones por las que no podías ir al templo a presentar las ofrendas y sacrificios por tus pecados, y una de ellas era si te consideraban una persona impura. Se te consideraba impuro por una variedad de razones como tener una enfermedad de la piel, la descarga de fluidos corporales y tocar algo impuro, entre otras cosas. Una persona impura tendría que seguir un proceso muy específico para poder quedar limpia si lo que le hacía impuro había cesado. Además, si una persona impura te tocaba, tú quedabas impuro. Esto era un gran problema, ya que no podrías entrar en el templo y presentar los sacrificios por tus pecados. Si una persona impura te tocaba, morirías en tus pecados. Entonces, puedes ver cómo era un asunto de vida o muerte. Por eso en aquel tiempo la persona, por tocar a alguien cuando estabas impuro, la pena por esto era la muerte. Solo había una excepción, si la persona que tocabas era un pariente. Pero la mujer no solo toca a Jesús. Los evangelios son muy específicos al detallar que tocó el borde de su manto. Esto es importante porque Números 15 instruía al pueblo de Israel a poner flecos en el borde de sus vestidos con una cinta azul para que les recordara los mandamientos de Dios, es decir, para que les recordara al Dios que los libró de la esclavitud. Esta mujer no está tratando de sujetar a Jesús como sea, está mirando a Dios. Tal vez reconoce que está en la presencia de Dios, el Dios al que debían de recordar cuando mirasen el borde de los mantos. Lo fascinante es que cuando ella toca al Señor, Jesús no se vuelve impuro, sino que ella se vuelve limpia y queda perfectamente curada. Es entonces cuando esta mujer escuchó las palabras más dulces: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. No sabemos a ciencia cierta si el Señor la llamó hija para salvarla de la multitud tras descubrir que había tocado al rabí, o si fue solo una demostración cariñosa de su amor a esta mujer que había sufrido durante tantos años, esa tierna referencia hacia aquellos que entran en relación con su Salvador. Pero lo que está claro en el contexto de los evangelios es el hecho de que Jesús es Dios, el Dios que cura, el Dios que gobierna el reino espiritual, el mundo físico, el Dios que resucita a la gente de la muerte, el que puede limpiar a los impuros. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.